El cuarto punto del orden del día es la comparecencia a petición propia de la consejera de Hacienda y Administración Pública a los efectos de informar sobre la ejecución del Programa de Desarrollo Rural PDR. Tiene la palabra. Hasta luego. Tiene la palabra la consejera de Hacienda y Administración Pública por tiempo de 15 minutos. Muchísimas gracias, presidenta. Presidenta Guardiola, compañeros consejeros, señorías, público asistente, muy buenos días a todos. Como bien saben, los fondos europeos constituyen una fuente de financiación fundamental y esencial para nuestra región. Responden a la política de cohesión como principal política de inversión de la Unión Europea, con la que se favorece el crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad empresarial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. La política europea de desarrollo rural, que se enmarca dentro de la política agraria común de la Unión Europea, se implementa a través de los llamados programas de desarrollo rural, los PDR, en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Esos PDR son unos documentos elaborados por los países y por las regiones que establecen los enfoques, las acciones estratégicas a adoptar para dar respuesta a las necesidades de cada zona geográfica. En el periodo de programación 2014-2020 existen 118 PDR nacionales y regionales que se financian a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el llamado FEADER, y a través de otras contribuciones nacionales. Para que tomen conciencia de su importancia, de la relevancia que tienen a nivel cuantitativo, en este periodo de 7 años, el gasto en desarrollo rural ha ascendido a unos 100.000 millones de euros, aportados por ese FEADER, a los que se suman otros 61.000 millones de euros de financiación pública de los distintos Estados miembros. La decisión de la Comisión de 18 de noviembre del año 2015 aprobó nuestro PDR 1420 con un importe de ayuda FEADER de 890 millones de euros y de 1.187 millones en concepto de gasto público. Nuestra consejería, la Consejería de Hacienda, es la autoridad de gestión y son las consejerías de Agricultura y de Gestión Forestal las que deben desarrollar y ejecutar los proyectos. Desde su aprobación, este PDR ha sido modificado en 11 ocasiones, yendo desde ajustes entre partidas hasta importantes modificaciones que han afectado a su cuantía. De todas esas modificaciones me voy a referir a las más relevantes. La primera se aprobó el 14 de diciembre del año 2021 con el Gobierno del señor Vara. En ese momento se incorporaron en el PDR 257 millones de ayuda FEADER mediante la adición de 2 nuevas anualidades, 2021 y 2022, debido al retraso en la elaboración y aprobación del Plan Nacional PEPAC 23-27. Se añadieron también 77 millones en concepto de fondos Next Generation EURI, que, como saben, son la parte de los fondos Next Generation que van dirigidos a programas de desarrollo rural. Se incorporaron también 43,8 millones de euros de financiación suplementaria que aporta nuestra comunidad autónoma y que se denomina Top-Up. Y también se cambia en ese momento la tasa de cofinanciación pasando de un 75% a un 80%. Tras todas estas modificaciones, el importe total del PDR ascendió a 1.607 millones de euros en términos de gasto público. En esta modificación del PDR, que, como les digo, se aprueba el 14 de diciembre del 21, pero que se inicia a tramitar en julio del 2021, se pretende incluir en la programación el proyecto de regadíos de Tierra de Barro.
Este sí constaba en la versión 7.0 y 7.1. Pese a ello, en esta versión, tras la modificación en la versión 7.2, que en esa versión finalmente aprobada, no se hace una referencia expresa a este proyecto, no se incluye una referencia concreta al mismo. ¿Qué se hizo en su lugar? Se aumentó la dotación financiera de la medida 4.3.4, nuevo regadío del PDR, en la que en teoría se encuadraría este proyecto, pasando de un gasto público programado de 34 millones de euros que iban al 75% a 141 millones de euros al 80%, inyectando también la referida aportación regional, ese llamado top-up, para este proyecto por importe de 43,8 millones de euros. Esa medida, la medida nuevo regadío, alcanzó así 185 millones de euros. Y quiero que nos detengamos aquí, desde su aprobación hasta esa primera gran modificación de ese PDR para ver cómo estaba esa ejecución. En el año 2022, el Gobierno socialista ejecuta 147,9 millones de euros. En el primer semestre del año 2023, este Gobierno el Gobierno socialista ejecuta 104,5 millones de euros. En el caso de esos fondos Next, del EURI en concreto, la ejecución era irrisoria, prácticamente no existía, 400.000 euros. Y del PEPAC, nada. En 7 años y medio, tan solo habían ejecutado el 65% de este programa. Al igual que pasaba con otros fondos, eso de ejecutar esto que es tan imprescindible para el desarrollo de nuestra región, estos recursos que son principales para que Extremadura pueda converger con el resto de regiones y con el resto de países, parecía que no iba con el Gobierno socialista. Eso de trabajar en los proyectos, de verificar y de certificar, no iba con ello. La comisión insistía, la comisión pedía explicaciones. ¿Qué sucede con esta ejecución? Miramos para otro lado y seguimos anclados en ese maravilloso carpe diem socialista en el que vivía el anterior gobierno de ya lo solucionará otro. ¿Para qué vamos a ejecutar? Si esto no viene con nosotros, ya lo solucionará otro. Desde mayo del año 2023, la Comisión había bloqueado en otro fondo en concreto, que tampoco parecía ir con ustedes, en este caso, Fondo FEDER, 165,5 millones de euros sin posibilidad de reembolso. Mientras miraban para otro lado en la ejecución del PDR, tampoco solucionaban los problemas que existía con el Fondo FEDER. ¿Se acuerdan de lo que nos encontramos a nuestra llegada al Gobierno con estos fondos que promueven el desarrollo? Pues justamente eso, el bloqueo de 165,5 millones de euros sin posibilidad de reembolso. Durante meses pidiéndole explicaciones, indicando qué sucedía con esto, anunciando que íbamos a incurrir en un procedimiento de suspensión, pero como esto no nos vinculaba, como esto era algo que seguramente se solucionaría solo, no le prestamos ninguna atención. Nuestro Gobierno se puso a trabajar, tomó las medidas necesarias para afrontarlo y saben que se levantó esa suspensión. Y está sucediendo exactamente lo mismo en relación con el PDR. En noviembre del año 2023, la directora general de Agricultura y Desarrollo Rural, Elvira Baker, nos dice que tenemos que buscar un plan B con el PDR. Teníamos todo eso encima, teníamos una suspensión de FEDER, teníamos problemas graves con esta ejecución del PDR y ya en noviembre del año 2023 nos dicen, mira, hay que buscar un plan B, que los fondos hay que gastarlos antes del 31 de diciembre del año 2025. A ver qué vais a hacer. En lugar de mirar para otro lado y de no afrontar lo que estaba sucediendo, de optar por lo fácil, de ese carpe diem permanente en el que vivían ustedes,
nosotros planteamos la reprogramación del importe de este proyecto, tanto en el PEPAC, 27 millones, como en el PDR, 104 millones. Actuamos frente a una situación de posible pérdida de recursos, replanteamos, reprogramamos estos fondos. Nuestro Gobierno busca soluciones. ¿Les suena la medida 23? Solicitamos una nueva modificación con la que se incorpora al PDR esa medida 23, tan necesaria para nuestros agricultores. Una medida que consiste, como bien saben, en una ayuda temporal para esos agricultores y para esos ganaderos que se han visto especialmente afectados por desastres naturales. Esa medida 23 se enmarca en esa ejecución del PDR, tiene un importe superior a 25,8 millones de euros y una tasa de cofinanciación del 100%. Y surge en un momento muy importante para nuestra región, haciendo frente a pérdidas importantes, a pérdidas relevantes que sufren esos agricultores y esos ganaderos. Para la lengua azul se ha orquestado una ayuda de 14,6 millones de euros, que se estima desde la Consejería de Agricultura que lleguen a 1.700 explotaciones. Ayudas que van desde los 3.000 a los 20.000 euros. Para el sector de la cereza, 13,36 millones que van a llegar a 3.000 explotaciones cereceras. Van a recibir con cargo a este fondo de desarrollo entre 2.000 y 12.000 euros y se van a determinar en atención a la superficie de la explotación. Ante una situación de suspensión de pagos FEDER, ante la inejecución de la mayoría de fondos, como por ejemplo este fondo, el fondo PDR, reitero, nuestro Gobierno busca soluciones, es lo que garantizamos cada día. ¿Y cuánto hemos ejecutado? Vámonos a las cifras en concreto. ¿Cuánto hemos ejecutado desde nuestra llegada al Gobierno? Les recuerdo, 7 años y medio, una ejecución de un 65%. Ustedes, el Gobierno socialista, ejecutaba en torno a 140,7 millones de euros. En 7 años y medio, reitero, un 65%. Nosotros, desde nuestra llegada al Gobierno, hemos ejecutado 327 millones de euros. Ustedes no lograban mantener el grado de ejecución de estos fondos. Iban incluso en los últimos años en retroceso. Nosotros, desde nuestra llegada al Gobierno, con ese esfuerzo de todos los equipos y bajo esa Dirección General de Fondos que estaba completamente abandonada, 327 millones de euros. Nuestro objetivo, el objetivo de nuestro Gobierno en relación con los fondos europeos, por supuesto, es que no se pierda ni un solo céntimo. Pero lo que tenemos muy claro es que no vamos a mentir a la gente. Es que no vamos a mentir, es que siempre vamos a decir la verdad. Y si hay una amenaza grave de que no se realicen determinados proyectos, se buscan soluciones y se reprograma. En el año 2025, en nuestros presupuestos, nosotros incluíamos el proyecto de Tierra de Barro. 20 millones para la realización de este proyecto. 20 millones en los presupuestos del año 2025. Que avalaban el apoyo de nuestro Gobierno para desarrollar este proyecto. Si hubieran apoyado esos presupuestos, si hubieran apoyado de verdad este proyecto, nos habrían ayudado a aprobar esta norma. Nuestro Gobierno incorpora en esos presupuestos 20 millones y al mismo tiempo trabaja para que no se pierda ni un solo céntimo de los fondos tan importantes para nuestra región que van a determinar ese desarrollo con esas reprogramaciones a las que he hecho referencia. El carpe diem permanente en el que ustedes vivían, no solo con esta cuestión, quizá en mi ámbito competencial la más importante es la de fondos europeos, se ha visto sustituido de manera radical
por una preocupación permanente de aportar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros para que se consiga lo importante en Extremadura, que es ese desarrollo económico de nuestra región. Nosotros resolvemos problemas y en el caso del PDR es un ejemplo de que ante cualquier situación buscamos esa solución. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno ahora a los grupos parlamentarios y tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora de Miguel Pérez por un tiempo de 10 minutos. Gracias. Buenos días, señorías. Veo que se ha quedado vacía la grada y también la otra que ocupaban los medios de comunicación. Y bueno, hoy Extremadura ha estado en el foco mediático de todo el país. Es una pena que no vaya a ocupar ningún titular que Extremadura va a perder más de 200 millones de euros de fondos europeos del Plan de Desarrollo Rural. Ustedes tienen que invertir 276 millones antes del 31 de diciembre de 2025. Y lo más triste aún es que estamos hablando de una de las regiones de Europa menos desarrolladas, lo que nos permitía tener acceso a una financiación preferente. O sea que teniendo la mayor necesidad de converger como región con el resto de Europa, el Gobierno del postureo y la propaganda va a permitir que perdamos fondos europeos destinados a nuestros pueblos, a nuestros agricultores, a nuestros jóvenes o a nuestras mujeres rurales. Asistimos, sí, hoy a la pelea de siempre de Pimpinela, que no es el Partido Popular, que es el Partido Socialista, la herencia. Si es que al final el bipartidismo actúa igual, son ustedes iguales finalmente. Pero es verdad también que en demasiadas ocasiones, señora Manzano, señora Morán, que le agradezco que se haya quedado aquí, el señor Gallardo podía haberse quedado también y estrenar el escaño. En demasiadas ocasiones ustedes no se ponen las gafas rurales para desarrollar las políticas que están llevando a cabo en Extremadura. Y con ello crean agravios comparativos entre las personas que viven en los pequeños municipios rurales y las personas que viven en las grandes poblaciones. Empezamos por decir las ayudas a las guarderías y academias de inglés, los criterios para cerrar las líneas de FP, la cobertura de los profesionales sanitarios en las zonas rurales, los programas de familia en las mancomunidades, la idea descabellada de cargarse la figura de AEDL. Pues todo esto son ideas que muestran que ustedes las gafas rurales no las tienen incorporadas cuando desarrollan sus políticas y que hacen a veces cosas que generan agravios graves en el medio. Pero ahora, como colofón, conocemos que somos sorprendentemente una de las comunidades autónomas con menor índice de ejecución del PDR. ¡Bravo! ¡Bravo! El Gobierno del cambio, pues, señorías del Partido Popular, ¿dónde está el cambio? Si actúan ustedes exactamente igual. Eso sí, ustedes se han simplificado mucho el medio rural. Toros y caza, eso es el medio rural. Y así nos va, cuando lo que requiere el medio rural es planificación, gestión, ejecución y un proyecto que ustedes no tienen y no demuestran. Con su mala gestión, quienes se van a ver perjudicados son los jóvenes rurales, que ven cómo hay dos Extremaduras que van a dos velocidades. Van a ser los cooperativistas, tan maltratados y tan olvidados por este Gobierno. Van a ser los pequeños municipios que llevan esperando infraestructuras que nunca llegan, como por ejemplo en Valencia del Ventoso, señor García. No sé si va a salir usted, pero espero que le tire una colleja fuerte, porque todas las promesas electorales para llevar agua potable a Valencia del Ventoso han volado. Han volado. Lo que les dijeron que iban a hacer ya no se puede hacer. Ya no se puede limpiar el embalse, porque ahora ya es que resulta que es municipal. En campaña electoral el embalse no era municipal. El embalse se tenía que limpiar con fondos autonómicos. Llevamos 2 años asistiendo a un ejercicio absoluto de postureo y propaganda política, pero que se desvanece como un azucarillo cuando se rasca la superficie. Un fraude absoluto. ¿Y cuáles son las razones ante esta baja ejecución?
Pues yo quiero que, señora Manzano, sea usted transparente con la ciudadanía. Aunque sé que la transparencia no es el fuerte de este Ejecutivo. Y ya que tengo aquí a la señora Moral, les recuerdo que ustedes ya han incumplido y ha pasado más de un mes desde que pedimos la información sobre el proyecto de la planta de biogás en Villanueva de la Serena y han incumplido ustedes los plazos de nuevo, impidiendo que esta diputada pueda realizar su labor. Así que pediré amparo a la mesa, como he tenido que hacer en otras ocasiones, para que esta consejería tan transparente, al final, pueda dar la información real y veraz que están exigiendo los diputados. Pues estamos hablando, señorías, de millones de euros que vamos a tener que devolver. Porque, claro, cuando uno está entregado a ser el palmero del señor Feijóo y de la señora Ayuso con sus ocurrencias, pues no está entregado en gestionar, licitar y justificar expedientes. Esto es un fracaso político absoluto y deberían de asumir alguna responsabilidad. Son 276 millones de euros. ¿Y de verdad creen ustedes que el campo extremeño está como para permitirse devolver millones de euros? ¿Cuántas oportunidades están evaporando delante de nuestras narices? Ha dicho usted que, por suerte, vamos a poder dar ayudas directas, que esto, claro, no es licitar, esto es mucho más sencillo. Van a usted poder, de esos 276, pues salvar una pequeña parte. Porque hay unas ayudas europeas directas para afrontar los desastres naturales. Pues, señora Manzano, no engañe. No es para afrontar los desastres naturales, es para afrontar las consecuencias del cambio climático, que es que les da a usted tanta grima, no sé, ¿qué les impide a ustedes hablar con propiedad? Son fondos para afrontar el cambio climático, la emergencia climática. ¿No lo sabe? Pues ya lo sabe. Que se lo diga a la señora Morán, que sacó pecho de esas ayudas como si las hubiera creado ella y no, vienen de Europa. Llevamos meses esperando que saquen ustedes un decreto de ayudas para los ganaderos afectados por la lengua azul y para los cereceros, y aún no lo tenemos. Y esperamos que sean ustedes coherentes, porque igual nos meten aquí con el decreto de ayudas como hicieron con las ayudas a la cereza. Y, pues no sé, fue, creo, el impuesto de patrimonio lo que escondieron dentro del decreto de ayudas a los cereceros. Yo espero que sean ustedes más honestos y más coherentes y si vienen a presentar ayudas a los ganaderos y a los cereceros no escondan otras cosas dentro y nos den decretazos ómnibus como el que nos han presentado la semana pasada también. Y espero que ese dinero se salve, que llegue a los afectados, aunque, sinceramente, después de la chapuza que hubo con la gestión de las ayudas a la fiebre hemorrágica, que se quedaron muchísimos afectados sin percibir las ayudas a la fiebre hemorrágica, pues la verdad, pocas esperanzas pongo en ello. Y sea honesta, señora Manzano, sea honesta y diga que es muy difícil, por no decir imposible, invertir los 276 millones de euros. Dígalo, aun habiendo sido ustedes avisados por la Comisión Europea del bajo grado de ejecución. Dice usted del regadío de Tierra de Barros y dice que ustedes siempre dicen la verdad. Pues si siempre dicen la verdad, señora Manzano, diga la verdad a los agricultores de Tierra de Barros y dígales que ese proyecto tiene ya el certificado de defunción. Y no obligue a los agricultores de Tierra de Barros a tener que ser ellos los que renuncien a un proyecto que tiene consignados ¿cuántos euros? ¿Cuántos euros? ¿Puede decirlo aquí? ¿Cuántos euros tiene consignados el regadío de Tierra de Barros? Cero. Pero diga también la verdad a los agricultores de Tierra de Barros y diga que si no hay presupuestos es porque el señor Feijóo les dijo que de hacerse una foto con el señor Gallardo apoyando los presupuestos, nada de nada. Que tenían al Partido Socialista entregado a apoyarle los presupuestos y usted no quiso porque Génova se lo impidió, porque chocaba de frente con toda la estrategia del Partido Popular. ¿Cómo iba el señor Feijóo a permitir que la señora Guardiola firmara unos presupuestos con el Partido Socialista en Extremadura? ¿Pero estamos locos? La señora Ayuso ya les digo que no vendría aquí de visita. Bueno, pues si quiere usted decir la verdad, dígala, pero dígala de verdad y no haga estos juegos de trileros a los que nos tienen acostumbrados. Dígales ya, de una vez por todas, a los agricultores de Tierra de Barros que no va a haber proyecto. No jueguen más con las expectativas, con los sueños. No jueguen más. Si de verdad hubieran tenido un compromiso con Tierra de Barros, hubieran hecho lo posible porque ese dinero, esa reformulación de fondos hubiera ido a la comarca de Tierra de Barros. De otra manera, fomentando el cooperativismo, fomentando la industria auxiliar, fomentando los caminos rurales, fomentando cualquier otra cosa,
pero quedándose en Tierra de Barros. Pues ustedes han reformulado todas esas partidas, pero distribuyéndolas alegremente, y no va a quedar precisamente la comarca de Tierra de Barros, a los que ustedes deben de hacer justicia. Presume usted, señora Manzano, de que 150 millones de euros no van a estar en nuestras arcas públicas, van a volver a los bolsillos de los extremeños. 120 y pico, pero con los 29 del último decreto, pues unos 150. Habrá que ver también a qué bolsillos llega ese dinero. Habrá que ver a qué bolsillos, porque mucho me temo que al bolsillo de la gente trabajadora de esta tierra no. Al bolsillo de la gente trabajadora de esta tierra no. Igual al bolsillo de algún terrateniente, de algún gran propietario, de algún gran inversor. A esos sí, a esos estoy segura que sí. Pues usted que presume de eso, empieza a explicar cómo el Gobierno de cambio va a dejar perderse 200 millones de euros por incompetencia. Porque ustedes sabían desde hace mucho tiempo que había que reprogramar y no lo han hecho. Ustedes que venían de hadas con su varita mágica a solucionar los problemas de Extremadura, pues resulta que la varita no tiene pilas o no les funciona bien, porque no están solucionando nada. Después de 2 años de Gobierno estamos igual o peor. Así que, señora Manzano, Miguel, finalizando. Finalizo. Extremadura no puede permitirse un Gobierno ineficaz y negligente que pierda recursos útiles, vitales para nuestros pueblos. Su incompetencia nos va a impedir salir del vagón de cola y Extremadura no puede seguir perdiendo oportunidades, recursos ni población. Muchas gracias. Gracias, señora de Miguel. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor García García. Buenos días, señorías. Buenas tardes, buenos días de nuevo, señora consejera de Hacienda. Hoy venía yo con la sana intención de no hacer sangre del árbol caído y me voy a mantener porque es lo que debo hacer por responsabilidad. Sin embargo, señora consejera, no le permito que me compare con el señor Gallardo. No lo haga. No lo haga, por favor. No lo haga. Y se lo voy a explicar por qué no. Como usted bien sabrá, yo soy portavoz de la Comisión de Educación desde que comenzó la legislatura y, por tanto, tengo que defender la educación en Extremadura, ya sea pública, concertada, no universitaria o universitaria. Pero le digo más. Yo soy profesor de universidad, como usted. Y desde hace 14 años pertenecía al Comité de Empresa de la Universidad de Extremadura, por CSIC, sindicalista, de voz y sindicalista, a mucha honra. Y como he defendido siempre los derechos laborales de mi compañero, una vez que tenga un cargo en la Asamblea de Extremadura, no voy a dejar de defender los derechos laborales de mi compañero, cosa que yo no sé si usted ha hecho. Entonces, no le permito que me compare con el señor Gallardo. Porque cuando yo defendía y conseguía la homologación salarial para los I3, estaba en la Universidad de Extremadura. Cuando defendía la promoción por profesor de titular de universidad de los I3, estaba en la Universidad de Extremadura. Y probablemente usted en esa época estaba en la pubertad. Así que, por favor, no me diga lo de los complementos. Y también le aconsejo, es decir, cuando llegue a la universidad, no meta esta época en los complementos de gestión. Por decencia, simplemente por decencia. Y como voy a respetar lo que he dicho anteriormente de que venía con afán de ser constructivo, lo voy a seguir siendo. Es decir, la Junta, el Gobierno de Extremadura, tiene un problema de 276 millones de euros que tiene 7 meses para ejecutar. 229 millones del PDR, del Plan de Desarrollo Rural en sí, y 47,7 millones de los fondos euros. Desde nuestro grupo parlamentario, señora consejera, le ofrecemos toda la ayuda que podamos ofrecerle para que Extremadura no pierda ni un solo euro de ese dinero que le corresponden a los extremeños. No vamos a intentar aprovechar de cualquier manera esta situación para que ustedes no sean capaces de ejecutar ese dinero, porque ese dinero no es suyo,
usted lo sabe bien, ese dinero es de los extremeños, del Plan de Desarrollo Rural, de los empresarios, de los agricultores, de los ganaderos que quieren desarrollar su modo de vida y su lugar de trabajo. Por lo tanto, nosotros vamos a ser constructivos y vamos a intentar hacer todo lo posible para que ustedes puedan ejecutar en 7 meses ese dinero. Pero ese es su problema y eso no es destructivo. Su problema es que ejecutan muy mal. Ustedes llegaron aquí diciendo que gestionaban bien. No llegaron diciendo que iban a cambiar políticas. Eso venía ya, si acaso. De hecho, ustedes aquí me parece que no han presentado ninguna ley, un proyecto de ley porque se lo aprobamos nosotros. Pero en 2 años y ya la herencia recibida ya está un poco ya pasada de años. Es decir, después de 2 años yo creo que, pero es mi opinión, que deberían de haber ya intentado cambiar las políticas socialistas con leyes. Y en 2 años solamente gestionan y gestionan regular, porque aquí tienen la ejecución, una ejecución que va a ser difícil, Por lo tanto, se lo digo y se lo repito, le vamos a intentar ayudar en lo que podamos, por lo menos no entorpecer, como creo que el Partido Socialista intentará bajo todo, con todas sus fuerzas. Pero hay algo que no entiendo bien. Es decir, ustedes ejecutan regular, y eso es una evidencia. Ahora tienen un problema de 270 millones de euros por ejecutar regular y, sin embargo, lanzan a bombo y platillo que amortizan deuda. ¿Y eso cómo es posible? Está bien que ustedes quiten los fondos, del PDR de Tierra de Barros, porque los fondos europeos no se pueden utilizar en Tierra de Barros, y los aprovechen en otros sitios, es decir, es lo sensato. Y eso nosotros estamos de acuerdo, porque no se pueden utilizar. Ahora, si ustedes amortizan 300 millones de euros de deuda porque la tenían ahí de no haber ejecutado el presupuesto del 2024, ¿por qué no hacen Tierra de Barros a pulmón con 300 millones de euros? ¿Qué van a pedir? Con la cantidad de infraestructura que hacen falta en Extremadura, ¿ustedes se atreven a amortizar deuda por 300 millones de euros para luego pedirlos a posteriori para hacer las infraestructuras necesarias de hospitales, de medios de comunicación, de industria agroalimentaria? Eso no tiene sentido. Eso tiene sentido del titular de prensa. Eso tiene otro sentido que ni me atrevo a decirlo, porque sé que no lo es. Es decir, amortizamos una deuda de la que pidieron los otros a los suyos y cuando no haga falta pedir otra deuda se la pedimos a los nuestros. Eso ni me atrevo a decirlo, porque no es así. Pero vamos a ver, es decir, si tenemos necesidades estructurales, si necesitamos infraestructuras, si necesitamos regadíos, hombre, si tenemos 300 millones para amortizar deuda, invirtámoslos en progreso, invirtámoslos en lo que realmente produce riqueza, porque esa deuda la vamos a amortizar, pero como tenemos carencia vamos a tener que seguir pidiéndola. Yo creo que eso hasta una señora de letras lo entiende, hasta eso lo entiende. Guardamos silencio, por favor. Acabo, si me dejan, simplemente y finalizo recordándole al Partido Popular que el verdadero respeto a las instituciones democráticas está en no hablar ni negociar con quienes violentan las instituciones y son unos corruptos. No lo olviden nunca, señorías del Partido Popular. Se equivocarán si negocian con corruptos, ustedes, sus señorías, los señores diputados del Partido Popular, por mucha necesidad que tengan de salvar su gobierno. Y si así lo hacen, el pueblo se lo demandará. Muchísimas gracias. Gracias, señor García. Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
Por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras, señores diputados, señora consejera, mire, todas las acusaciones, como acabamos de escuchar y a lo largo de la mañana, todas esas falacias, esas insidias que se están vertiendo a lo largo del día de hoy, acabarán exactamente igual que su primera gran mentira, ¿se acuerda, verdad? Acabarán en la nada. Sí, porque lo primero que usted dijo, que afirmó al llegar al Gobierno, fue que se iban a perder 423 millones de euros de los fondos europeos por culpa del anterior Gobierno socialista. Fue así, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Se ha perdido ese dinero, señora consejera? No. ¿Ha pedido usted perdón por ello, señora consejera? No. Ni lo harán, porque son así. Y pasará lo mismo, señora consejera, cuando nuestro secretario general sea declarado inocente. ¿Pedirán ustedes perdón? No, no lo harán, porque son así, porque no tienen decencia política, señores del Partido Popular. Es más, señora consejera, mire, son ustedes tan cínicos que el propio portavoz del Partido Popular afianzaba su mentira diciendo que ya se habían perdido esos fondos, lo daba por hecho y atacaban vilmente al anterior Gobierno socialista y al presidente del Gobierno, el señor Guillermo Fernández Vara. ¿Se ha perdido esos fondos, señora consejera? No. ¿Y han pedido usted perdón? ¿Ha pedido el Partido Popular perdón? No. Ni lo harán jamás, porque son así, porque no tienen decencia, señores del Partido Popular. Pero su cinismo no acabó ahí. Hicieron desfilar a todo el Consejo de Gobierno repitiendo como papagayos esa mentira. ¿Ha pedido alguno de estos señores ausentes perdón? No, ni lo harán jamás, porque tiene muy poca decencia política. Señora consejera, ¿cuántos euros? ¿Cuántos céntimos se han perdido de esos 423 millones de euros que usted afirmó que se perderían? Cero, ni un céntimo. Es más, hasta su propia directora general de fondos europeos lo confirmó aquí en sede parlamentaria. Ni un solo céntimo se perdió del programa 2014-2022. Mintió usted, mintió el Partido Popular y mintió todo el Consejo de Gobierno. Mintieron todos. ¿Han pedido perdón? No, porque no tienen decencia política, porque no lo han tenido nunca y no la tendrán jamás. Y hoy vienen aquí hiperventilando de nuevo con sus socios de la ultraderecha para ver quién lanza hoy el insulto más grosero, el insulto más ruin. ¿Se creen de verdad que nos van insultando, que con esas mentiras se creen de verdad que nos van a amedrantar a los socialistas extremeños? ¿Se creen de verdad que nos van a amedrantar? Van listos, sigan si quieren, que no nos van a amedrantar jamás, jamás. Mire, señora consejera, lo que sí tiene que hacer hoy aquí usted es dar muchas explicaciones, muchas, hiperventiladas o no, pero muchas, y no tanto a esta Cámara, que también, sino a la Comisión Europea, porque ellos son los que están realmente muy preocupados por lo que están haciendo. Y es para estarlo, señora consejera, es para estarlo, porque la desidia y la fama de este Gobierno vago y haragán traspasa fronteras. Es que de lo que le voy a hablar ahora es que es insólito y muy preocupante. Oiga, que la Comisión Europea nos alerte de que si seguimos sin trabajar vamos a perder fondos inauditos y muy preocupante, y mucho. Y lo ha hecho con dos cartas, con dos cartas, una en octubre y otras en el mes de marzo. Dos cartas. ¿Y qué dice esta carta, señora consejera? Pues dice que si no ejecutamos el dinero que nos han dado a final de año, tenemos que devolverlo. Tenemos que devolverlo, así de simple. Tendríamos que devolver el dinero que va para nuestro campo. Señora Manzano, es que lo de ustedes no tiene nombre. No tiene nombre. Modifican el PDR 14-22 y quitan 104 millones de euros de regadío de tierra de barro y ahora encima no trabajan para invertir ese dinero. Es tremendo. Es decir, el Gobierno de la señora Guardiola, por inoperante, por vago, no es capaz de invertir ese dinero de Europa que va a nuestro campo, pero luego, oiga, que la culpa de todo la tiene Europa, que la tiene Bruselas. Señora Manzano,
¿A quién le va a echar usted la culpa ahora? ¿Al anterior Gobierno socialista del señor Guillermo Fernández Vara? ¿A quién? ¿A Pedro Sánchez? ¿Al señor Gallardo? ¿A quién? Señora Manzano, mire, ¿no se da cuenta que con ustedes, con Extremadura no para de perder credibilidad desde que han llegado ustedes? Pero lo más preocupante, y a lo que debe dar respuesta hoy, ¿van a ser capaces de ejecutar todos los fondos o no, señora Manzano? Porque efectivamente tienen que certificar, según Europa, a final de año, antes de final de año, 241 millones de los fondos FEADER. Pero no es el único dinero, ¿verdad? No es el único dinero, porque además hay que cumplir con otros antes de final de año. Está el fondo FEADER-ERURI del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que son 49 millones más que se restan por invertir. Y además hay que sumar 84,5 millones de euros más del primer año de la PEPAC. Es decir, estaríamos hablando de un total de 380 millones de euros. O lo que es lo mismo, señora consejera, son casi 400 millones los que están en riesgo. Repito, casi 400 millones los que están en riesgo. Señora consejera, ¿se perderá todo? Seguramente no, esperemos, porque si no sería catastrófico, no somos como ustedes. Pero, ¿se va a salvar todo? Rotundamente no. Y, por ejemplo, lo que acaban ustedes de hacer y lo que ha dicho hoy aquí, es decir, aprueban un decreto exprés con unas ayudas para cereceros y para la lengua azul, unas ayudas que tenían que haber sacado el año pasado. En cambio, lo sacan ahora con cargos a unos fondos que están claramente en riesgo. Por tanto, ya van tarde, eso para empezar. Pero es que además llegan mal y llegan escasos, porque ese decreto no va a cubrir ni por asomo todas las necesidades, ni por asomo. Y además, y lo peor de todo, mucho nos tememos que la gestión va a ser un auténtico problema, un problemón, porque tienen que resolver todo antes de final de año y, desgraciadamente, va a haber mucha gente, pero que mucha gente, que se va a quedar fuera. Es más, es que hasta ustedes mismos lo reconocen, ustedes mismos lo han reconocido. Mire, señora Manzano, la realidad es que Europa les está diciendo que si no toman medidas, están en serio problema esos millones. Recuerde, 400 millones de euros que están en riesgo y que podrían ir a nuestro campo y a nuestro medio rural. Por eso, señora consejera, nos tiene que aclarar qué medidas van a tomar para no perder ese dinero. Porque además, nuestra preocupación es máxima si le sumamos a su pésima gestión sus antecedentes, sí, porque a pesar de sus falacias, a pesar de sus mentiras, con un Gobierno socialista jamás se ha perdido ni un euro, ni un céntimo de fondos europeos, ni uno. En cambio, ¿pueden decir ustedes lo mismo, señores del Partido Popular? Señora Morán, que no levanta cabeza, ¿pueden decir ustedes lo mismo? No. En el año 2012, por su culpa, por culpa de la señora Morán, se perdieron 50 millones de euros de la PAC, señora Morán. ¿Cómo no vamos a estar preocupados con ustedes? Sí, señora Morán, se perdieron por su culpa 50 millones de euros, pero en cambio ahora, ojo, que se le premia, es la ganadora otra vez, porque se vuelven a embuchar 50 millones de euros de una modificación de crédito. ¿A costa de quién? Del señor Higuero. ¿Y saben dónde vuelven a dar la baja de esa modificación de crédito? Pues del regadío de Tierra de Barros. Otros 50 millones menos del regadío de Tierra de Barros. Al señor Higuero, yo no sé, por lo menos le habrán quedado el sueldo de la consejería, digo yo, porque vamos, se lo lleva todo la señora Morán. Se lo lleva todo la señora Morán. Por cierto, señora consejera, a ver si hoy no nos ocultan información como hicieron ayer a la Comisión de Seguimiento del PDR, porque no le informaron de absolutamente nada. Y mire, señora consejera, por eso, a ver si hoy nos explica qué han contestado ustedes a la última carta de la Comisión Europea, porque no habrán tirado por el lado fácil, ¿verdad? No habrán querido pasar fondos para el ejercicio siguiente, ¿verdad? Es decir, no habrán pedido una moratoria con el famoso carry over, porque si han hecho eso, señora consejera, y nos tememos mucho que es así, conociendo que ustedes son un poquito vagos, nos tememos mucho que es así. ¿Sabe qué significa eso, señora consejera? Pues la pérdida de fondos forzosamente. Y eso lo deben saber los agricultores y los ganaderos. Todos los fondos que se hayan solicitado posponer se han perdido. Es así.
todos los fondos que se hayan solicitado posponer se han perdido. Es decir, esos fondos se nos van a descontar del dinero futuro. Ese dinero, señora consejera, nunca, repito, nunca irá al campo. Mire, señores del Gobierno, voy acabando. Son ustedes la trampa más cruel al mundo rural. Son ustedes, por su dejadez y su desidia, los mayores enemigos del campo extremeño. Y por eso, y que les quede claro, vamos a seguir denunciando con más firmeza que nunca todas las consecuencias tan desastrosas que tienen sus políticas de derecha. Señor Amado, finalizando. Porque por mucho que hiperventilen hoy, por mucho que insulten y mientan, ni nos van a callar ni nos van a amedrentar nunca. Gracias, señor Amado. Turno del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Serrano Calurano. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Mire, señor Gallardo, ¿ha vuelto usted de su escaño? ¿Le picaba el escaño? ¿Le picaba? ¿No? ¿No? Le debe de picar, de verdad, le debe de picar. Lo que usted ha hecho, señor Gallardo, no tiene nombre. No tiene nombre. Se lo digo yo. Es una indignidad absoluta. A usted le han dicho de todo. Hemos sido portada nacional, para vergüenza de esta tierra. Hemos sido portadas internacionales, para vergüenza de esta tierra. Y usted es el protagonista, señor Gallardo. Usted es el protagonista. Le han dicho cara dura, jeta, trepa, le han dicho de todo, de todo. Señor Gallardo, usted no es digno de ocupar el cargo que ocupa en este momento. Usted no es digno, en absoluto, de ocupar el cargo. Por el modo y por la forma, señor Gallardo, por el modo y por la forma. Con un sarto mortal, con un triple tirabuzón, es alucinante lo que usted ha sido capaz de hacer, señor Gallardo. Yo no sé si será legal, no lo sé, yo no soy jurista, pero es inmoral. Silencio, señorías. Es inmoral absolutamente que usted esté ahí sentado, señor Gallardo. Silencio, señorías. ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no señor va a haber Serrano, desafección señor Serrano, a la clase señor política? Serrano, señor Amado, cállese. Y la que dirige este debate soy yo. Así que guardamos silencio todos y todas. Continúe. Gracias, señora presidenta. ¿Cómo no va a haber desafección a la clase política con lo que ustedes están haciendo? Señor Gallardo, todavía le queda, si le queda algo de dignidad, una higa, abandone esta sala por esta puerta y pida perdón a todos los extremeños, a todos y cada uno de los extremeños. Salga por esa puerta, señor Gallardo. Silencio, por favor. Ha hablado el señor Amado. Silencio, por favor. Y ya les voy a hacer una pregunta a todos ustedes, a los 27 restantes. ¿Qué capacidad de indignidad y qué capacidad de aguante de la desvergüenza que están ustedes viendo les queda? ¿Les queda mucha Señor capacidad Sánchez. todavía? Es indigno que estén ustedes tragando carros y carretas, señores 27 restantes del Partido Socialista. ¡Qué indignidad! Dice el señor Amado que tendríamos que pedir perdón. Pues ustedes, señor Amado, ni saliendo de aquí de rodillas a Guadalupe tienen ustedes perdón. Ni siquiera así tienen ustedes perdón. Señores, hablan ustedes hablan ustedes del PDR. El PDR. Miren, es muy sencillo explicarlo. Si hay que explicarlo para que se enteren incluso los señores que están en la tribuna y los que nos están viendo por la televisión. En el año 2014-2015, les dejamos el Partido Popular del Gobierno de José Antonio Monago 1.187 millones de euros con las cajas puestas, con los lazos puestos en cada consejería, sin estrenar, de fondo del PDR. Después, llegado el 2020, que era el periodo 14-20 de esos 1.187 millones de euros, el 35% de los fondos no eran capaces de gastarlo.
31 de diciembre del 2020. Había que devolverle a Europa, señor Amado, 415 millones de euros que ustedes, por su incompetencia, no fueron capaces de gastar. ¿No les da vergüenza? Y dice usted que pidamos perdón. Nosotros, se lo ha dicho la señora consejera, en solo 22 meses hemos sido capaces de ejecutar más del doble que ustedes en casi todo el periodo. Eso es trabajar, eso es trabajar. Gestión y eficacia con el socialismo es incompetencia. Es incompetente totalmente, no tiene nada que ver. Son ustedes unos incompetentes. Durante 7 años, 14, 20, quedaron ustedes 415 millones de euros sin gastar. Y dice que pidamos perdón. Mire, señor Amado, no solo era eso la gran mentira vino guardada en el paquete de desarrollo rural. Hablamos del regadío de Tierra de Barro, usted lo ha mencionado. Qué pena, qué desgracia, que cayera en sus manos, Y lo saben ustedes, en la versión 7.1, en la versión 7.0, en la versión 7.1, pero ya no iba en la versión 7.2. Engañaron ustedes a todos los regantes de Tierra de Barro, engañaron ustedes a toda la ciudadanía extremeña, diciendo que tenían aprobado la inversión en el regadío de Tierra de Barro, cuando era mentira, era falso, no había tal. Y se les apareció la Virgen. No quiere que se los diga, pero se lo digo, se lo repito. En el año 2020, como les sobraba dinero, no fueron capaces de gastar los 415 millones de euros, Europa les autoriza a reprogramar los fondos. Esos fondos que no fueron capaces de gastar en su tiempo y que le quitaron a todos los extremeños de su crecimiento y de su desarrollo a esta tierra. Eso fue lo que hicieron ustedes. Reprogramaron los fondos y metieron 185 millones de euros en la partida de nuevos regadíos, 4.3.4 del PDR. Es una temeridad. El día 21 de julio del año 21, perdón, el día 19 de julio del año 21, ya sabían perfectamente que el regadío de Tierra de Barro no se lo autorizaba Europa. Y siguieron con la mentira para adelante hasta que hemos sido capaces de descubrirla. ¿Cómo tienen la cara tan dura de venir aquí a decirnos ahora que vamos a perder fondos de la Unión Europea? En multitud de ocasiones, y se lo hemos demostrado por escrito, se lo han dicho de la Comisión Europea. Reprogramen los fondos que los pierden ustedes, que pierden ustedes 185 millones de euros. Está escrito. Manipularon actas ustedes. Vamos a ver la legalidad de los certificados que emitieron. ¿No les da vergüenza, señor Valerio? ¿Usted se ríe, señor Valerio? ¿Usted, que es el principal y uno de los engañados? ¿Usted se ríe? ¿Usted se ríe? Usted no tiene vergüenza si se ríe, señor Valerio. No tiene vergüenza. Y qué lástima que el señor Mejía se debería de haber quedado, señor Mejía. Se debería de haber quedado. Es una pena. En julio ya sabían que el regadío no iba a ir para adelante. En octubre del 22 se van 14 personas a intentar defenderlo a Europa. Con tan buena suerte, fijaros bien el trabajo que hicieron, que a los 10 días de venir de la reunión, Europa les manda un documento pidiéndole todavía más información de la que ya le habían pedido anteriormente. Fijaron el buen trabajo que hicieron en la Unión Europea. Y hasta el día de hoy, todavía no da Europa el permiso para el regadío de Tierra de Barro. Y piensan ustedes que nosotros hemos llegado aquí con la vara mágica y en 2 años, 22 meses, tenemos que hacer lo que ustedes no fueron capaces de hacer en 8 años. 8 años. Claro que vamos a intentar gastar todos los fondos. Pero señora de Miguel, ausente, que no está, es imprudente decir y es absolutamente delirante escuchar que esos fondos se gasten en Tierra de Barro. Yo creo que es desconocer absolutamente de lo que se está hablando. Es no tener ni idea de lo que se está diciendo. Que se puedan gastar todo el dinero esto en una comarca, eso es simple y llanamente no conocer de lo que se está hablando.
Señores del Partido Socialista, la indignidad la vimos el otro día en la comisión de investigación. Resulta que ahora la culpa la tienen los regantes. El señor Valerio tuvo el descaro de decir y preguntar a uno de los comparecientes que si los regantes hubiesen tenido el documento financiero, se hubiera financiado el regadío de Tierra de Barros. O sea que la culpa de que no se haga regadío de Tierra de Barros y de que no se haya hecho regadío de Tierra de Barros en su fecha, ahora resulta que la tienen los regantes. Menuda cara dura, menuda cara dura. No se puede tener más cara dura. La señora de Miguel ha dicho que estamos de palmero con la señora Ayuso. Nosotros de palmeros. La señora de Miguel se debería de revisar cuál es su papel y el de su partido en Madrid, que no es el de palmeros, más bien el de mamporreros. Ese sí es su papel, señora de Miguel. Sí. Es una profesión como otra cualquiera. No se asusten ustedes. No se asusten ustedes. Y vamos a ser claros. Vamos a intentar que no se pierda ni un solo euro de los fondos europeos que ustedes no fueron capaces de gastar y que le impidieron a esta tierra para su desarrollo. Pero ¿saben ustedes lo que le vamos a hacer, señor Gallardo? No le vamos a mentir a los extremeños nunca. Le vamos a decir la verdad. No como ustedes, que llevan ocultando el fracaso del programa de desarrollo rural desde el mismo año 2016 en el que ustedes se lo encontraron. Señor Serrano, finalizando. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Serrano. Cierra el debate la consejera de Hacienda y Administración Pública por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, las señoras de Letras y de Ciencias sabemos leer, sabemos escribir, sabemos hablar, sabemos gritar, pero lo que sabemos hacer muy bien todas las señoras es combatir el machismo. Cabeza alta. Yo se lo digo aunque no esté. Silencio. Cabeza alta de todas y cada una de esas señoras de las que tengo el gran honor de pertenecer. También lo que sabemos hacer muy bien desde nuestro Gobierno es trabajar por Extremadura, trabajar cada día por nuestra región, trabajar para que hubiera justicia e igualdad en nuestra tierra, trabajar para que en el ámbito fiscal dejáramos de ser un infierno, trabajar cada día para pedir todas y cada una de las deudas que existen con nuestra región, para reclamar que la financiación justa llegue de una vez a Extremadura, para reclamar las inversiones que necesitamos, para reclamar más fondos. Y junto a toda esa reclamación permanente de más y más recursos, lo que también sabemos hacer, y me alegra muchísimo que el señor Amado lo haya reconocido, es trabajar, es cumplir. ¿Por qué no se han perdido ni un euro de esos fondos, señor Amado? ¿Por su carpe diem permanente de mirar para otro lado? Mire, me temo que no. Por el trabajo de mis compañeros. Trabajo cada día para que ni un céntimo de todos esos fondos se perdiera. Ojalá ustedes hubieran hecho lo mismo. Ojalá lo rápido que han sido en conseguir ese aforamiento nivel pro express del señor Gallardo lo hubieran trasladado a su gestión de los fondos europeos. Seguro que no estaríamos así. Estoy convencida de que no estaríamos así. Habrían ejecutado mucho más. Se lo decían, señor Amado. Esas cartas a las que usted ha aludido y que nosotros sí respondemos y que contestamos y que manifestamos cuál es nuestro plan en esa programación de esos fondos para, vuelvo a decir, que no se pierda ni un solo céntimo aquí en Extremadura porque lo necesitamos todo, porque nunca hemos tenido una financiación justa y adecuada y todo ese dinero es imprescindible en nuestra región, la recibían ustedes también en la ejecución de estos fondos. ¿Y qué decían? ¿Hacían algo? ¿Indicaban algo? ¿Respondían de algún modo a la Comisión Europea cuando insistentemente todos los años le decía que trabajasen? ¿Qué hacían?
El 29 de septiembre del año 2019 se comunica a la Comisión Europea mediante carta y les dice que hay un riesgo de liberación de fondos que no se van a poder ejecutar, que no se van a poder pagar antes del 31 de diciembre del año 2019 de 13 millones de euros. El 22 de septiembre del año 2020 se repite la historia. La Comisión Europea tiene que volver a comunicarse con ustedes y en relación con este programa, con el PDR, les vuelvo a decir lo mismo. 19 millones y medio en riesgo. Que se pongan a trabajar, que se pongan a trabajar. El 30 de septiembre del año 2021, igual, otra carta. Esto era todos los años problemas de ejecución con estas medidas. ¿Por qué? Ausencia total de trabajo y de dedicación a lo importante, que es destinar estos fondos relevantes al desarrollo rural, 2,6 millones de euros. El 28 de septiembre del año 2022, nueva carta en rojo, riesgo de liberación, riesgo de pérdida de recursos, riesgo de pérdida de fondos. Esto todos los años, ¿eh? Todos los años. Cartas en las que la Comisión Europea nos decía, oye, que es que no estoy haciendo nada, oye, que es que no estáis ejecutando, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sucede con esto? ¿Tenéis proyectos que vais a realizar? ¿O qué pasa con esos proyectos? ¿Estos proyectos no se pueden realizar? ¿Por qué no ejecutaron? ¿A qué se debió el hecho de no ejecutar? Pues lo reconoció su propio presidente, el presidente Vara, mediante carta. Él lo reconoció ante las dificultades de ejecutar estos fondos en un programa, en un proyecto que en ese momento no era viable y lo puso por escrito, ¿eh? Y lo puso por escrito. ¿Cuándo lo dijo el presidente Vara? ¿Con qué carta? La tengo aquí. ¿Qué dice el presidente Vara en esta carta en relación con el PDR? ¿Qué es lo que dice el 30 de noviembre del año 2021? ¿Qué le dice a la Comisión? Después de todos estos años pidiendo explicaciones con qué pasa con estos fondos. Le dice, literal, nos comprometemos a retrasar la ejecución de este proyecto en relación con Tierra de Barro hasta que se consigan aclarar todas las dudas que origina. Por lo tanto, frenazo, parón, que se pierden los fondos, miramos para otro lado, carpe diem socialista. Ya vendrán otros y lo solucionarán, porque nosotros, desde luego, que trabajar, no vamos a trabajar. ¿Qué le respondieron desde la Comisión Europea el 13 de diciembre del año 2021? ¿Qué fue lo que le dijeron? Después de varios intentos, acogemos con satisfacción su decisión de eliminar de su documentación y base de datos, sigo leyendo, y base de datos, todas las referencias al proyecto de regadío en Tierra de Barro. Esto le dicen al señor Vara. Y su compromiso de no iniciar la ejecución de este proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la Comisión. Les dicen gracias por respondernos, que llevan muchos años sin ejecutar de una manera adecuada estos fondos y ahora me dice que vale, que vas a frenar y que Tierra de Barro no se va a materializar con estos recursos europeos, con este PDR. ¿Qué le responde la Comisión? Agradecida por lo menos a trasladar algo de responsabilidad en un gobierno totalmente irresponsable que miraba para otro lado en la ejecución de este PDR. Nos preocupan y mucho todos los municipios y todas las ayudas y todos los recursos destinados al desarrollo rural son imprescindibles para nosotros. Lo hacemos, nos preocupamos por los 388 municipios, nos preocupamos por las entidades locales menores, nos preocupamos por las olvidadas pedanías. Y, señor García, ausente, por supuesto que impulsamos normas que promueven este desarrollo. ¿Qué pasa con la ley de cohesión? Una ley que busca ese crecimiento cohesionado, armónico de todo nuestro territorio. Y eso tiene carácter transversal, se plasma en todos los ámbitos y, por supuesto, en la ejecución de este PDR también. Responsabilidad y rigor, trabajo diario para que no se pierda ni un solo céntimo. Y ahora sí, hablamos con la Comisión. Ahora sí, atendemos a lo que nos dijeron en el año 2023.
busca una salida. Ahora sí atendemos a los agricultores y a los ganaderos y trasladamos esa salida a modo de ayuda. Ahora sí se ejecutan fondos, pero es que esto no se hace por arte de magia. Es que esto no es que te venga solo, a ver si aprenden. Es que esto implica trabajo. Esto implica reforzar direcciones. Esto implica que lo primero que hicimos fue contratar a 4 personas en la Dirección General de Fondos. Esto implica reuniones semanales para ver cómo va la ejecución. Esto implica que los equipos estén tensionados. Esto implica trabajo. Trabajo, una palabra que no me voy a cansar de repetir porque es lo que hacemos todos y cada uno de los días, tensionar a nuestros equipos para que no se pierda ni un solo céntimo en Extremadura. Y tenemos un reto importante, señor Amado, claro que sí, 31 de diciembre del año 2025. Ojalá hubiéramos cogido esta responsabilidad mucho antes, porque seguro le podría garantizar a día de hoy, cosa que no puedo, es que no se vaya a perder ni un solo céntimo. Estamos trabajando para ello. Pero el reto lo ha puesto usted aquí encima de la mesa, quitando el top-up en torno a 230 millones. ¿Pero por qué no los ejecutaron antes? ¿Pero por qué esos años de vacío? ¿Pero por qué seguían insistiendo en mentir a la gente? Que la gente lo que quiere es que se solucionen sus problemas. La gran suerte que tiene Extremadura es que ahora al frente hay consejeros que se toman esto muy en serio y que los vamos a solucionar. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con el quinto punto del orden del día y es el debate de totalidad de la propuesta de Ley de Concordia de Extremadura